Muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar participando en el 4º Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Obesidad y en el 11º Congreso Internacional de la FECON. Agradezco especialmente al comité organizador del evento y al comité científico. Y me gustaría empezar esta charla, Inflamación de bajo grado y obesidad, como parte del simposio de nuestros colegas cubanos. Bueno, pues la inflamación ha sido uno de los temas que ha sido más documentado a lo largo de toda la historia de la medicina. La inflamación fue descrita inicialmente sus signos cardinales, al cual se agregó el 5º signo, impotencia funcional, pero a partir de ese momento se han descrito igualmente todos los marcadores, todos los biomarcadores que caracterizan este proceso, todos los mediadores de la inflamación. Es ante todo una respuesta a favor de la supervivencia, a pesar de que el individuo que tiene una inflamación siente molestias de dolor, aumento de volumen, pero es un llamado a la supervivencia sin duda, aunque parezca un poco romántico esta frase de este autor, con el cual concuerdo plenamente. Y les voy a explicar por qué. El sistema inmunológico que tradicionalmente escuchamos está clasificado en respuesta inmune innata, en respuesta inmune adaptativa, o otras veces escuchamos decir respuesta celular o respuesta humoral. Tiene una dicotomía también de acuerdo a un eje taxonómico que no todos los médicos manejamos, y es la respuesta inmune que se desencadena frente a antígenos de carácter inmunogénico y aquella que se desencadena igualmente frente a antígenos tolerogénicos. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema inmunológico tiene que discriminar si echar a andar o despertar una respuesta efectiva para eliminar el antígeno que le da lugar a la respuesta, o sencillamente establece una respuesta de tolerancia. En el primer caso decimos que ese antígeno, que es toda estructura capaz de ser reconocida por el sistema, adquiere un carácter de inmunogénico. Y en el segundo caso decimos que son antígenos tolerogénicos, como puede ser, por ejemplo, las estructuras de nuestro organismo. Y que cuando esta tolerancia frente a estos antígenos se rompen, aparecen entonces las enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el disparador de la respuesta inmunológica efectiva? ¿Cómo el organismo decide si este antígeno adquiere un carácter de inmunógeno? Pues justamente lo hace con la inflamación. La inflamación, el microambiente inflamatorio, prepara el terreno fértil para una respuesta inmunológica eficiente. Así que fíjense cómo es que se imbrica la inflamación con el sistema inmunológico al punto de ser uno de los mecanismos de la respuesta inmune innata. Pero estamos hablando de una inflamación de carácter clásico y que tiene además, de acuerdo a su duración, un corto periodo de duración, por tanto es una inflamación aguda. Es una inflamación localizada en el sitio de daño o en el sitio de infección. Encontramos infiltrado celular a predominio, por supuesto, de todas estas células que componen la respuesta inmunológica, y encontramos igualmente mediadores solubles de la inflamación y citocinas, o como las llamamos nosotros también los inmunólogos, las hormonas del sistema inmune. Estos son el TNF-alfa, la interleuquina 6 y algunos otros componentes que se encuentran presentes en la inflamación aguda de un individuo en cualquiera de los casos o ejemplos clínicos que ponemos al final de la columna, y que se dispara por estos activadores que estamos viendo acá, que de sus siglas en inglés serían patrones moleculares asociados a patógenos, o PAM, y patrones moleculares asociados a daño, o DAN, perdón. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la inflamación de bajo grado? ¿Estamos hablando de una respuesta de supervivencia en este caso? ¿O estamos hablando de un deterioro justamente de la respuesta del individuo? Bueno, pues sepan que cuando hablamos de inflamación sistémica de bajo grado estamos hablando de un proceso que ya es crónico. Estamos hablando de un proceso sistémico, es decir, que involucra todos los órganos y sistemas del organismo, el torrente circulatorio, hay una liberación de estos mediadores al torrente sanguíneo, hay una infiltración en los tejidos que desencadenan estas respuestas inflamatorias crónicas de prófagos, pero con un fenotipo inflamatorio, de linfocitos,
Y se dice que los disparadores o activadores de esta inflamación son también patrones moleculares asociados a daño, pero de tipo metabólico. Entonces estamos hablando de un proceso que está en la inmunopatogenia o en la fisiopatología de la obesidad, que es el tema que nos compete hoy, pero también de la dislipidemia, de la hipertensión arterial, de la diabetes tipo 2, de las enfermedades tumorales o cancerígenas e incluso de las enfermedades degenerativas. Entonces, cuando hablamos del tejido adiposo hipertrofiado, del tejido adiposo hiperplásico, del tejido adiposo de un individuo con obesidad, estamos hablando de una inflamación a bajo grado que se caracteriza por alta circulación de citocinas proinflamatorias, como habíamos mencionado, y de una infiltración de células del sistema inmune con un fenotipo inflamatorio en ese tejido adiposo. Y en este caso podemos hablar, algunos autores han denominado a esta inflamación de bajo grado metainflamación o inflamación metabólica. De esta forma, si somos coherentes con la explicación que habíamos dado al inicio, deberíamos preguntarnos entonces cuáles son señales de alarma que recibe el sistema inmunológico para inflamar el tejido adiposo. Bueno, pues justamente la señalización alterada de los adipocitos de ese tejido adiposo del individuo obeso, la hipoxia local de ese tejido adiposo, y lo que algunos autores también han denominado endotoxemia nutricional por la liberación de los ácidos grasos libres de las lipoproteínas oxidadas, las lipoproteínas de baja densidad oxidadas. Y de esta manera, me gustaría que se fijaran en esta diapositiva, vemos cómo el fenotipo de la izquierda es un tejido adiposo de un individuo normopeso. Aquí tenemos un fenotipo determinado de liberación de adiposinas, de citoquinas, pero ¿qué pasa cuando estamos frente al tejido adiposo del individuo con obesidad? Bueno, pues fíjense cómo esa hiperplasia, esa hipertrofia de ese tejido entraña la infiltración de las células del sistema inmunológico, los macrófagos M1 con fenotipo inflamatorio, la liberación de las citoquinas proinflamatorias, pero de una manera crónica, de una manera con un tenor alto en su concentración, mantenido en el tiempo. Vemos quimiosinas, quimioatrayentes para aumentar el infiltrado inflamatorio de estas células del sistema inmune en su intento de reparar el daño que este tejido tiene. Solo que este proceso se perpetúa en el tiempo porque el individuo continúa con obesidad. Ese tejido continúa hipertrofiado e hiperplásico. Entonces, si aquí lo podemos ver mejor, tenemos en la franja azul un tejido adiposo de un individuo normopeso, un adiposo sano, con un balance de adiposinas que no generan inflamación. En cambio, cuando vemos la parte inferior de la lámina, vemos cómo esos adipocitos ya aumentan las adiposinas que propician inflamación. Si el sistema intentara secretar citocinas antiinflamatorias como la IL-10, no puede hacerle un freno a este proceso. Vemos también la liberación de esos ácidos grasos libres saturados que habíamos comentado, la hipoxia, la senescencia celular de este tejido, a la apoptosis de este tejido, y todo ello contribuyendo a la inflamación. Y miren quién aparece en la extrema derecha inferior de la lámina, resistencia a la insulina. Justamente comienza este desbalance metabólico, este proceso, como expresión de esta inflamación crónica de bajo grado en este tejido inflamado. Entonces, yo me atrevo a decir que lo que estamos es asistiendo a la historia natural del proceso de obesidad. Tenemos el incremento de este tejido adiposo hipertrofiado, comienza el llamado, los disparadores a la respuesta inmune en su intento de reparar el daño de este tejido, ese infiltrado inflamatorio, esa inflamación que se perpetúa porque no se resuelve el daño, no se resuelve ese aumento de volumen del tejido graso, esa distribución de ese tejido, no lo hemos resuelto, por tanto continúa la inflamación. Eso conlleva a la resistencia a la insulina,
Y en la punta del iceberg entonces van a aparecer las expresiones clínicas de estos procesos que son metabólicos, que son inmunológicos y que transitan de manera silente, como son la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, las enfermedades que habíamos mencionado. Por tanto, ¿qué es lo que no transita silente de esta forma? El individuo con obesidad, con exceso de peso. El individuo con adiposidad visceral, con aumento del perímetro cintura. Eso no transita de una manera silente. Lo que transita de manera silente es la inflamación que subyace y la resistencia a la insulina que comienza a instaurarse. Entonces, la resistencia a la insulina, la detección de resistencia a la insulina, sabemos que ha sido uno de los componentes del síndrome metabólico, del llamado síndrome metabólico, ha sido factor de riesgo identificado con enfermedad cardiovascular, con enfermedad cerebrovascular, con dislipidemia, diabetes tipo 2, eso ya es ciencia constituida. Hemos pasado de métodos que eran invasivos y costosos al el cálculo del índice OMI-R es súper útil, pero que tiene su fórmula insulinemia. Y no todos los centros de salud, y menos cuando hablamos de atención primaria de salud, de atención preventiva de salud, pues entonces no contamos en todos los casos con un laboratorio para la determinación de insulinemia. Entonces aparecen índices lipídicos más recientemente con fórmulas libres de insulina en su formulación. Y estos índices lipídicos tienen un valor importante. Fíjense, aquí tenemos dos ejemplos de estos índices, hay más. El índice de adiposidad visceral y el índice de productos de acumulación lipídica, que relacionan en su fórmula ¿qué? Medidas antropométricas, como perímetro cintura, como índice de masa corporal, pero con medidas de funcionabilidad de ese tejido graso. Triglicéridos, HDL colesterol, dependiendo de la fórmula. En este artículo de Science Report del 2021, los investigadores hacen un estudio en una población, pero distinguen población hispana y sacan unos valores de referencia. Tomando esos valores de referencia, extrapolando esos valores de referencia a nuestra población cubana, nosotros, no en un estudio poblacional, sino en una pequeña muestra de individuos con sobrepeso y obesidad, que fueron reclutados y estudiados para un ensayo de intervención para la disminución de peso, utilizamos en el momento cero todas las medidas que lo caracterizaban y lo correlacionamos en este caso, con el índice de adiposidad visceral y el índice de productos de acumulación lipídica. Y fíjense qué resultados interesantes obtuvimos de manera incipiente, lo cual nos invita a seguir direccionando nuestro trabajo en esta dirección, porque nos parece sumamente útil. Vean cómo el índice de productos de estimulación lipídica correlaciona incluso con la IL-6, que es esta citoquina inflamatoria, marcador de inflamación a bajo grado. ¿Qué pasa con la IL-6? Siendo una citoquina, siendo liberada por células del sistema inmune, es, como todas, una citoquina pleiotrópica y redundante. ¿Qué queremos decir nosotros los inmunólogos con esto? Es liberado por varios tipos celulares y su función es sinergizada por otras citoquinas. Fíjense que si recordamos la tabla inicial de inflamación aguda o clásica, inflamación de bajo grado, vamos a poder que ella se encontraba igualmente secretada en los procesos de inflamación aguda, pero con un carácter temporal agudo en comparación con este proceso crónico. Pero correlacionó como marcador de inflamación con estos índices BAI y LAB. Igualmente, por supuesto, correlacionan con las variables metabólicas independientes y con las medidas antropométricas, algunas de ellas en sus fórmulas, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Metainflamación, donde el sistema inmune se involucra con el tejido adiposo, intentando reparar esa hiperplasia, esa hipertrofia de ese tejido. ¿Cuáles son las evidencias? La obesidad aumenta la expresión de genes que codifican para factores de la inflamación y esas citocinas proinflamatorias en ese tejido, y conlleva a un estado de resistencia a la insulina. Esa sería la mala noticia, ¿verdad? Pero tenemos una buena noticia. La pérdida de peso corporal se asocia a la disminución de la expresión de estas citocinas concomitante con la mejoría de la sensibilidad a la insulina. Entonces tenemos la solución.
Tenemos la solución, solo que mientras más tempranamente hagamos nuestra intervención, mientras más tempranamente intentemos desinflamar a nuestros sujetos con sobrepeso y obesidad, yo pienso que estaremos en mejores condiciones de evitar la punta del iceberg. Entonces, no habría que esperar a que un individuo que comienza con sobrepeso, que sabemos que ese sobrepeso y ese aumento del peso corporal, ese estado de obesidad, se correlaciona con estilos de vida, con estilos de alimentación, con sedentarismo. No tenemos que esperar a que aparezca la hipertensión, a que aparezca la diabetes, para intentar modificar y cambiar los hábitos y conductas de la población. ¿Cómo podemos demostrar que ese individuo necesita intervención, necesita ayuda? Bueno, identificando marcadores tempranos de inflamación, y ahora tenemos estos índices con su valor de hablarnos de funcionabilidad del tejido adiposo. Por tanto, tenemos una herramienta a la mano antes de llegar a aquella punta del iceberg que estamos tratando de evitar. E incluso si llegáramos allí, el doctor Eduardo les va a hablar luego cómo con variables clínicas podemos monitorear muy bien ese estado e intervenir. Pero el mensaje sería a una intervención temprana. ¿Es la obesidad entonces? ¿Existen verdaderamente individuos con una obesidad metabólicamente sana? ¿Creen ustedes eso? Yo creo que lo que existen es individuos con exceso de peso que no han desarrollado todavía complicaciones de esa enfermedad que es la obesidad. Pero estamos hablando de un individuo que tiene una enfermedad, que tiene la expresión clínica de un estado de inflamación crónico que subyace en el tejido adiposo. ¿Es la obesidad una enfermedad inmunológica? Bueno, pues yo creo que sí. Y por eso es que me encuentro frente a este auditorio de endocrinólogos, nutricionistas, como inmunóloga, compartiendo esta tarde con ustedes. Los invito a quedarse hasta el final de nuestro simposio. Van a ver cómo cambios que ocurren en este tejido adiposo, en esta expresión de genes, modifican epigenéticamente esa expresión de genes justamente. ¿Qué consecuencias trae eso en el feto de la madre con obesidad? ¿Qué pasa en el puber que ya tiene obesidad? ¿Qué pasa luego cuando se correlacionan variables como hipertensión, dislipidemia? Y entonces los invito a quedarse hasta el final y además para poder responder amablemente todas sus preguntas. Muchísimas gracias.